Mira estos postres para San Valentín. Son perfectos para aumentar tus ventas el día del amor y la amistad. Te comparto varias ideas resumidas en este video y empezamos con la primera idea de este cheesecake de Red Velvet para San Valentín. Esta es una receta bien fácil y ni siquiera vamos a usar la batidora. Vamos a empezar por fundir la mantequilla. La mantequilla la puedes fundir directamente así en tu estufa, en una ollita, pero si tienes microondas es mucho más rápido. Le das 2 intervalos de 20 segundos y ya la tienes así fundida. Entonces, ya que la tenemos fundida, ahora vamos a agregar aquí el azúcar y seguimos mezclando. Aquí se trata simplemente de ir mezclando, que veas tú que se integran los ingredientes. Como es muy fácil, no necesitas una batidora porque como ya te he contado, en el brownie no necesitamos que quede como un bizcocho, que le entre aire para que esponje. Aquí simplemente hay que integrar todo. Y si tú necesitas hacer cantidades más grandes o si ya estás haciendo pedidos súper grandes, que eso es lo que te deseo, entonces lo tendrás que hacer en tu batidora y en ese caso vas a usar la pala, para que no le entre mucho aire. Y mira, ya que está justo así, ahora vamos a agregar aquí los huevos de uno por uno. Recuerda siempre cascarlos de uno por uno para evitar que algún huevo esté en mal estado y contamine la preparación que ya tienes aquí y también para evitar que se le vayan trocitos de cascarón. Es mejor si los huevos están a temperatura ambiente. Agrega también una cucharadita de esencia de vainilla y sigues mezclando. Y ahora vamos a agregar también el colorante rojo. Y ya va tomando así el color de terciopelo rojo, que es la característica de estos brownies. Yo estoy usando un color rojo. La verdad te recomiendo un poquito más usar colorantes en gel porque según yo pues pigmentan mejor. La característica de estos brownies es que están inspirados en el pastel Red Velvet, el terciopelo rojo, y tiene ese saborcito como de vainilla, pero también un poquito de cocoa. Y bueno, ahora vamos a mezclar los ingredientes secos. La harina la pasamos por un colador, o bueno, todos los ingredientes secos para evitar que se formen grumos y para que sea más fácil que se integren en el resto de la mezcla. Ahora voy a poner aquí también la sal y la cocoa. Mezclas todo hasta que no veas grumos. Y finalmente vamos a agregar aquí el vinagre. En esta ocasión los brownies no necesitan ni polvo para hornear ni bicarbonato. La función aquí del vinagre va a ser resaltar así ese color rojo. En este momento huele bien rico ya la combinación de la cocoa y esta receta es perfecta para vender todo el año porque si observas no lleva ningún ingrediente de temporada, aunque se te va a vender mucho más en Navidad y es perfecta para San Valentín. Mira, ya que está así todo, vamos a separar un poquito de esta mezcla. Esto es así a ojo, separa un poquito, esto lo necesitamos para la decoración y ahora tú tienes la opción de ponerlas o no, pero yo te recomiendo que le pongas unas chispitas de chocolate. Este que yo le estoy poniendo es así de color rojo y vas a ver que le da un toque bien deli, porque aparte del toquecito de sabor chocolate, le agrega textura al brownie al momento de comer. Ya lo tengo bien integrado y ahora lo que voy a hacer es engrasar el molde. Este molde que yo voy a usar es de 20 por 20 centímetros. Puedes usar uno un poquito más extendido y te va a salir más bajito, pero es bien importante engrasarlo. Yo voy a usar un desmoldante en spray, pero aparte le voy a poner un papel siliconado para que sea más fácil. Es un papel para hornear, para que sea más fácil sacarlo cuando ya está listo.
Lo acomodas bien así por toda la orilla, que quede bien pegado a tu molde, y yo le voy a poner un poquito más encima. Ahora lo vas a ir acomodando y es bien importante que lo lleves bien toda la mezcla hacia hasta las orillas del molde. Dejamos a un lado la mezcla del brownie y ahora vamos a hacer el cheesecake, porque estos son unos brownies de red velvet con cheesecake. Vamos poniendo en el tazón el queso crema y este tiene que estar a temperatura ambiente. De hecho, si está muy suave puedes seguir haciendo todo el procedimiento a mano, no necesitas batidora. Pero en mi caso hace mucho frío y todavía no está tan a temperatura ambiente, así que lo voy a batir con la batidora. Añades azúcar. Esta es la que se le conoce como azúcar regular o también se le dice azúcar estándar. Después añades también un huevo y sigues batiendo. Esta mezcla también lleva una cucharadita de esencia de vainilla. Yo le puse transparente, pero también se puede poner de la otra. Y tienes que mezclar todo hasta que no veas grumos. Te va a quedar algo así, se ve súper cremoso y ahora sí lo vamos a vaciar ya junto con la mezcla de brownie. Y mira qué deli te va quedando todo. Ya debes de estar así juntándolo. Igual hay que llegar hasta las orillas para que quede bien repartida la mezcla. ¿Y te acuerdas de la mezcla del brownie que te dije hace un momento que reservaras para la decoración? Bueno, pues ya la tengo aquí y la voy a poner en una manga pastelera. O bueno, si quieres no ponerla en la manga también se puede, que directamente la vayas poniendo aquí y vas a hacer la decoración que tú quieras. Yo la voy repartiendo así para hacer un efecto marmolado. Trata de distribuir la mezcla equitativamente, o sea, por eso también con la manga siento que es más fácil para que llegues bien a todas las orillas y que todos los brownies se vean iguales, que tienen de las dos partes, para que ningún cliente te diga, dame el que tiene más cheesecake o a mí dame el que se ve más rojo, que todo se vea así lo más parejito y cuando ya todo tengas listo, ahora sí lo vamos a llevar a hornear. Hornea a 180 grados centígrados de 25 a 30 minutos. La forma de saber si tu cheesecake brownie está listo es comprobando dentro del horno, igual que con un cheesecake o como te comenté con el brownie, vas a mover un poquito así el molde y ya no tiene que temblar de la parte del medio y puedes comprobar con un palillo encajándolo y este tiene que salir seco, eso quiere decir así que ya está perfecto. Entonces lo dejas unos minutos enfriar dentro del molde y después lo vas a trasladar a una rejilla hasta que enfríe por completo. Si usaste papel de horno, recuerda retirarlo para que se enfríe por completo ya sin el papel. Y mientras te voy a ir mostrando algunas opciones de cómo presentarlo para venta en caso de que lo estés haciendo para vender. Si lo haces para vender entero, pues yo te recomiendo que uses cajas, así para que lo entregues así bien bonito. También le puedes personalizar con tu número de teléfono, algún sticker. O si lo haces para vender individual, pues las típicas estas bolsitas que son para dulces, le pones así un lacito y una etiqueta y ya lo tienes. La verdad es que esta es una muy buena oportunidad de negocio. Yo he visto que hay algunos negocios especializados, por ejemplo, algunos que solamente venden brownies. En el canal ya tengo 2 recetas de brownies. Están los brownies clásicos y los brownies con nuez. Te voy a dejar ese video aquí. También te lo voy a poner abajo en la descripción de este video. La verdad es que tú puedes hacer variaciones simplemente de brownies. Es un producto que se vende muy fácil. No tienes que decorar, lo haces súper rápido. Si no tienes batidora, pues y estás empezando apenas a vender, este es el producto que yo creo que con este se puede empezar perfectamente un negocio de postres. Yo estoy poniéndole debajo una servilleta decorativa de estas porque ya ves que te dije que estos se venden mucho en San Valentín. Estas servilletas las compré hace tiempo, es una servilleta de papel, las encuentras, yo la compré en el Zara Home por estas fechas, pero siempre ponle
algún papel especial para alimentos porque estos contienen súper bien la grasa y si no, pues vas a echar a perder tus servilletas. Y ahora sí, lo más importante, te voy a mostrar cómo se ve por dentro este delicioso brownie de cheesecake red velvet. Es que mira lo irresistible que está. Y seguro que con este brownie de red velvet con cheesecake vas a conquistar a tu persona favorita si se lo haces así a tu persona especial. Y también estoy segura que vas a conquistar el paladar de tus clientes. Es un postre delicioso, no es muy empalagoso. Y estas son algunas ideas de presentación, de empaque si lo estás haciendo para venderte. ¿Sabías que puedes ganar dinero vendiendo pasteles? Los pasteles individuales son perfectos porque son los más vendidos y hoy te comparto 5 diferentes formas de hacerlos y 6 decoraciones que puedes hacer para San Valentín. En este video te voy a enseñar a hacer diferentes decoraciones de pasteles que puedes hacer para vender en San Valentín. Principalmente son presentaciones de pasteles individuales porque son de los que puedes tener mayor ganancia. Entonces voy a empezar a pintar la crema con la que voy a decorar mis pasteles. Puedes usar los colores que tú quieras, pero te recomiendo que uses colores en gel. Siempre empieza poniendo de a poquita cantidad de colorante y ya tú vas a ir notando si necesitas agregar un poquito más. Pero también ten un poco de paciencia con esto porque a veces tardan en fijar un poquito los colores. Para decorar yo uso crema de mantequilla a base de merengue suizo, pero puedes usar la crema que más te guste de sabor o la que estés más acostumbrado o acostumbrada a trabajar. Ya que tienes la crema, entonces ahora es momento de ponerla en mangas pasteleras. A mí me gusta mucho que con 3 colores vas a ver que te voy a mostrar diferentes diseños que son muy fáciles y al mismo tiempo quedan muy bonitos. Y lo que me gusta de este tipo de decoraciones es que como son presentaciones individuales, vas a ver que no vas a necesitar demasiada cantidad de crema. Ahorita te voy a mostrar. Ya tengo aquí las cremas ya listas con las mangas pasteleras y ahora te voy a explicar un poquito de la receta. En esta ocasión, con una sola receta, yo te voy a mostrar diferentes presentaciones y diferentes diseños que puedes hacer de tus pasteles. Yo voy a usar una premezcla. Estas ya vienen así listas. Específicamente estoy usando la de chocolate de Ma Baker & Chef, pero tú puedes usar la receta que tú quieras y el sabor que tú quieras. A mí me gusta pasarla por un colador primero para evitar que se formen así muchos grumos y es bien fácil, solamente vas a seguir las instrucciones que vienen ahí del empaquetado. Entonces a esta nada más hay que agregarles agua, aceite y huevos. Combinas todo y lo mezclas, entonces ya te va a quedar así la mezcla lista. Ahora, es bien importante que siempre engrases tus moldes. Entonces les pones, igual que cualquier receta, un poquito de desmoldante y pones la mezcla. Esta vez yo estoy usando 2 moldes pequeños de 10 centímetros para hacer como este tamaño y el resto lo puse en un molde cuadrado de 20 por 20 centímetros. Los llevé a hornear, dejé que se enfriaran y ya los tengo aquí listos. Lo voy a reservar un poco y ahora voy a cortar este otro también en capas. Si decides hacer, por ejemplo, Lunchbox Cake, con una sola receta te salen 3 moldes de 10 centímetros, pero si quieres puedes poner toda tu mezcla en un molde rectangular o cuadrado más grande. No tienes que seguir exactamente las mismas medidas que yo. Recuerda que la idea de este video es que tú veas diferentes opciones de pastel individual, que elijas cuál presentación quieres hacer. Vamos a hacer nuestro primer pastelito. Y ustedes siempre me dicen que no encuentran exactamente el mismo modelo de contenedor que yo, por eso hoy
hoy les voy a dar diferentes opciones. Para este primero encontré este contenedor de plástico. Este mide 9 centímetros, me gusta mucho porque ya viene así con la tapa lista. No sé, creo que es perfecto para hacer una presentación de postre individual. Este yo lo horneé en un molde de 10 centímetros y mi contenedor es un poquito más pequeño, mide 9 centímetros y medio, así que lo que voy a hacer es rebanarle un poquito por los extremos. Lo vuelvo a medir, listo, así ya cabe. Esta es una de las capas que corté de los bizcochos de hace un momento y nuevamente la voy a partir por la mitad. Pongo la primera capa de bizcocho, también le voy a poner un poco del almíbar. Esta parte es opcional, este es un almíbar simple que lleva nada más azúcar y agua, pero puedes usar el almíbar o el jarabe que tú prefieras. Ahora para rellenar puedes usar la misma crema o usar cualquier relleno extra. Yo voy a usar un poco de relleno de dulce de leche. Después de la segunda capa de bizcocho y un poquito más de almíbar, vamos a aplicar la primera capa de crema. Yo estoy usando como base una crema blanca. Vas a tratar de aplicarlo lo más que puedas hasta la orilla con una espátula y después lo vas a alisar con un acetato. Empiezo con una línea negra con la boquilla número 1. Y ahora voy a empezar a hacer unos banderines. Igual estoy usando una boquilla número 1 y esta vez es con color rosa. Voy a alternar los colores. No te dije, pero también pinté en este otro color menta. Esto es muy fácil, solo de líneas y rellenas. Las boquillas que estoy usando son de punta delgada, todas son del número 1. Cada banderín es para poner una letra. Yo las voy a poner en color blanco y si quieres puedes escribir un nombre o la palabra que quieras. Y ya solamente voy a hacer unos corazones muy sencillos. Simplemente presionas y jalas hacia el centro. Igual del otro lado presionas y jalas hacia el centro. Todos los contenedores que estoy usando yo los compro en tiendas locales, pero si llego a ver alguno en internet que yo creo que te pueda servir, ya sabes que te comparto los links aquí abajo en la descripción. Para nuestro siguiente pastel ahora voy a usar este contenedor así cuadrado de plástico y lo que voy a hacer es cortar el bizcocho que tenía aquí. Ya lo medí con este, entonces ahora le voy a ir cortando aquí. Para este voy a rellenar con mermelada de zarzamora. Y puedes hacer la otra capa con el bizcocho que ya tengas así cortado, pero recuerda que también puedes aprovechar, por ejemplo, en esta ocasión, como yo no tengo demasiado bizcocho, voy a aprovechar también esta parte de la pancita. Siempre que tenga buen tamaño, pues claro que se puede aprovechar. Y este lo voy a cubrir con un poco de crema en color rosa. Alízalo lo más que puedas, creo que te ayuda mucho este tipo de espátulas de ángulo y me parece a mí que es mucho más fácil en este tipo de envases que es cuadrado. Trata de que te quede muy prolijo. En esta ocasión no usé el acetato, solamente con la espátula. Y la decoración que vamos a hacer está bien fácil y súper bonita, de verdad te va a gustar mucho. Lo que voy a hacer es tomar la crema en color blanco, igual con la misma boquilla número 1 y voy a ir haciendo unas líneas rectas.
Me encanta porque está muy fácil y quedó un diseño bien bonito. Esto te va a recordar cuando eras pequeño, ibas a la escuela, ya nada más le pones la tapa y este contenedor ya cerrado tiene una altura de 6 centímetros. O sea, aquí podrías hacer decoración si tú quieres así más con manga y tal, pero así ya queda bien bonito y toda la parte de acá abajo mide 9 por 9 centímetros. Como este contenedor es redondo y más pequeñito, voy a usar un cortador redondo de galletas y voy a hacer un corte lo más pegadito a la orilla para aprovechar la mayor cantidad de bizcocho. Pones la primera capa de bizcocho, no olvides ponerle un poquito de almíbar y el relleno que hayas elegido. En mi caso es nuevamente dulce de leche. Pero cuando son envases transparentes como este, puedes ponerle algún relleno muy frutal, como los de fresa que llaman mucho la atención, o puedes ponerle también crema. Si te está sobrando crema blanca, pues en este caso, como es bizcocho de chocolate, hace que luzca mucho. Y se nota eso en las capas de tu contenedor. Yo esta vez le voy a poner un poquito de crema roja porque está todo muy café y pues para que sea bonito por los lados. Te recuerdo que la crema que estoy usando es un buttercream a base de merengue suizo. Aquí nuevamente voy a repetir todo el procedimiento. Y este tipo de contenedor que estoy usando ahorita para este pastelito lo he hecho en otros postres como la carlota de limón o el tiramisú económico que es para vender. Esos videos te los voy a dejar también aquí abajo en la descripción por si tú no quieres hacer pastel, bueno, pues que sepas que también tienes la opción de decorar ese tipo de postres con crema batida. Eso ya te lo mostré una vez en Halloween, decoramos unas carlotas de limón y también te dejaré ese video más o menos para que te des una idea de que puedes hacer estas decoraciones en otro tipo de postres. Esta es como las paletitas de caramelo que venden mucho en esta temporada que traen frases románticas. Si quieres le puedes poner una frase dentro, yo se la voy a escribir aquí por fuera. Así es como quedó de bonito. Este contenedor mide 6 centímetros o 6 centímetros y medio aquí en la base y 5 centímetros tiene de altura ya cerrada. Para la siguiente decoración de pastel individual, este es otro tipo de pastel que puedes hacer. Estos son unos vasitos para café, son vasitos de cartón y ya tengo un video también que hice de Navidad donde te fui mostrando. Esta es una nueva forma también en la que puedes presentar pastel individual para vender. La idea es que vayas poniendo una capa de bizcocho, la capa de relleno, si quieres le puedes poner alguna fruta, otra capa de bizcocho y así vas llenando hasta que llegues hasta arriba y haces la decoración. Entonces quedan muy bonitos si quieres hacer nada más como este tipo de vasitos, también se puede. Ese video, para que te des más así una idea, te lo voy a dejar también abajo en la descripción. Ahí son decoraciones navideñas, pero puedes hacer estas decoraciones y se ven muy bonitas. Y además es un pastel que se presta perfecto para que lo hagas del sabor de 3 leches, porque no se ve así escurriendo la leche como pasaría en un contenedor de plástico. Entonces ahí eliges el sabor que quieras. Como este vasito es muy evidente el cambio de tamaño, en la parte de abajo es mucho más pequeño, voy a usar un cortador más pequeño para la parte de abajo y el siguiente más ancho para la parte de arriba. De estos hice 2 y usé como relleno la crema de mantequilla que me iba sobrando de los colores que no usé tanto. Ya nada más le voy a poner aquí la última capa de crema que va a ser la del diseño final.
Ya terminé de llenar los dos, entonces a este le voy a ir limpiando por la orilla y aquí tienes las dos opciones de llenarlos un poquito abajo o puedes ponerle la crema hacia hasta arriba. No pasa nada porque es una tapa de café, entonces no va a arruinar la decoración, así que ya tú eliges. Y ahora voy a empezar a hacer el diseño con crema blanca. Para este empiezo delineando con crema en color blanco y con esta misma voy a rellenar la figura. Después aliso un poco con el acetato y cuando se vea liso voy delineando con la misma duya número 1. Y esta vez se trata de un sobre que voy a terminar con un corazón. Para este otro hice los sobres más pequeños y los delineé con color rojo. Estos quedaron así y ya nada más le tienes que poner la tapa. Este contenedor mide 5 centímetros, aquí la parte más angosta, y tiene una altura de 9 centímetros. Y ahora ya voy a hacer el otro pastelito. Esta es otra presentación que también se vende muchísimo, es un pastel individual, se les conoce como Lunchbox Cake y tengo muchísimos videos de decoración de esos pasteles aquí en el canal. Ahorita te voy a mostrar esta de San Valentín y también tengo un video especial de decoración de pastelitos Lunchbox Cake de San Valentín, también te lo voy a dejar abajo en la descripción del video. Para este, bueno, primero te explico del papel. Este es un papel de grado alimenticio, si no encuentras con este diseño puedes usar cualquier papel para hornear. Y ahora simplemente vamos a poner un poquito de betún aquí en el centro y ponemos la primera capa de bizcocho. Yo empiezo poniendo en el centro el relleno de dulce de leche y en la orilla le voy a poner la crema esta de mantequilla, no importa si se te va hacia un poquito hacia la orilla. Y esto es para que no se noten los bordes o para que no se vaya a derramar el relleno. Intenta ir haciendo este movimiento y no tocar la miga del bizcocho porque si no se te puede venir y va a ser un desastre. Esta capa de crema es bien importante, es la que se le conoce como atrapamigas y nos sirve para eso, para atrapar las migas y para que cuando apliquemos la siguiente capa de crema nos quede un diseño más lindo. Y ya que termines de aplicar esta capa, lo llevas a refrigerar unos 10 minutos antes de aplicar la siguiente. Cuando ya esté frío, ahora sí, empiezas a poner la siguiente capa. Ya que lo hayas alisado, ahora voy a hacer el borde de la parte de arriba. Yo voy a usar la boquilla número 32, pero puedes usar cualquier boquilla rizada. Que yo creo que te pueda servir, ya sabes que te comparto los links aquí abajo en la descripción. Y lo terminé con unos sprinkles de corazones. También les puse unas perlitas doradas y le salpiqué un poco de matizador dorado para resaltarlo. Al final le puse unos sprinkles dorados y ya lo tienes listo. Y en cuanto lo tengas listo ya nada más lo pones en el contenedor. Este contenedor se le conoce como plato almeja o plato hamburguesero y mide 10 por 10 centímetros de la base y ya cerrado tiene una altura de 8 centímetros y medio. Tú puedes usar de diferentes materiales y ya nada más me dejas en los comentarios cuál es la presentación que más te gustó, cuál es el contenedor que ves más viable para ti. Por supuesto, dependiendo del contenedor y el diseño que tú hagas, pues va a variar el precio. La consistencia del icing que voy a usar es una consistencia base, te sirve tanto para delinear como para rellenar. Y voy a separar, bueno, lo dividí en 3 partes. Una parte la voy a pintar con colorante en gel negro y otra parte colorante rojo. La blanca, si quieres, puedes aplicarle un poquito de colorante blanco.
Y yo te recomiendo que uses colorantes en pasta o en gel porque no modifican mucho la consistencia del glaseado. Ya tengo el icing pintado con los colores que necesito y ahora lo voy a poner en una manga pastelera y empezamos con el primer diseño. Para delinear, levantas un poquito tu manga pastelera, o sea, no lo hagas tan pegado a la galleta y de esta forma el icing se va a ir acomodando por toda la orilla. Y para rellenar yo nada más voy cubriendo así muy pegadito. A mí esta consistencia me funciona bien tanto para delinear como para rellenar. Ahorita vas a ver que el icing se acomoda y queda más lisito. Lo que hago es que con un palito voy rellenando justo en donde no se integró bien, para que se termine de integrar bien y para que se vea más tersa la galleta. O también con mucho cuidado la puedes levantar y hacer así pequeños golpecitos sobre tu mano y de esta forma se va a acomodar el icing. De cualquier forma, si tú notas que esta consistencia no queda tan fluida, lo que puedes hacer es usar esta consistencia para el delineado y separar un poquito del color blanco o del que vayas a usar de base y agregar gotitas de agua hasta que tome una consistencia más fluida. Pero hazlo con mucho cuidado, o sea, son golpecitos así muy suaves para que se acomode el icing, pero si lo haces muy fuerte se puede romper la galleta. Igual, si no te quieres arriesgar, simplemente agregas unas gotitas de agua. Algo muy importante es que las galletas ya deben estar frías, o sea, no las vayas a empezar a decorar recién salidas del horno porque se puede arruinar toda tu decoración. Y cuando has terminado de rellenar ya todas tus galletas, ahora tienes que dejarlas que se sequen completamente, o sea, tienen que secar perfectamente. El icing se empieza a secar, bueno, por la capa exterior, o sea, empieza de afuera hacia adentro, lo que quiere decir que probablemente tú ya las puedes ver que ya están secas, pero si empiezas a decorar cuando apenas han pasado un par de horas, lo que puede pasar es que al hacer tu decoración se quiebre, se hunda y no queremos eso. Entonces déjala secando mínimo toda una noche y yo te veo hasta el día de mañana. Aquí ya pasaron 24 horas, ya tengo aquí todo listo, ya tengo mi galleta. Yo trato de acomodar todo igual y casi siempre me he visto igual, pero dime si notas algún cambio atrás. Ahorita sí me cambié diferente. Estoy usando la boquilla número 3 para hacer el delineado en color negro, pero si no tienes de estas boquillas, quiero que sepas que también lo puedes poner así en una bolsita de celofán de estas que tienen la forma como una manga pastelera y nada más le cortas un poco de la punta. Aunque te recomiendo que te compres unas boquillas, esas son básicas para decorar galletas. Lo que me gusta de estas galletas es que no tienes que ser un experto decorando y vas a levantar así un poquito para ir haciendo la forma del muñeco. Para hacer las líneas más finas, si puedes, mejor usa una duya del número 2. Y aquí, antes de que seque, le voy a poner este caramelo. Igual si no te salen las cosas tan perfectas, por ejemplo aquí las manos no me quedaron perfectas, lo cubrí con un caramelito. Y para terminar este diseño solo le estoy poniendo unos corazones rojos de diferentes tamaños. Ahora voy a hacer un letrero, así que empiezo haciendo líneas rectas y también voy escribiendo las iniciales de I love you. Relleno el corazón con rojo y a esta glasa le puse un pelín más de agua, por eso se ve más fluida y también es más fácil rellenar. Y así voy haciendo las piernas y después delineo a Flork. Dime si tú lo conoces por Flork o por Deformitos. A este le pongo unos ojos de corazón y más corazones por fuera. Para esta galleta voy a escribir una frase súper romántica que me salió del corazón, más bien me salió del estómago. La idea con estos dibujos es poner frases graciosas o bromas para la persona a la que le darás el pastelito o en este caso la galleta. Y
Para hacerle unas mejillas se me olvidó pintar glasa en color rosado, entonces voy a poner aquí un puntito de este color rojo. Le puse unas 2 gotitas de agua y la voy a disolver. Y con esto, así con un pincel muy finito, le voy a hacer las mejillas porque está sonrojadito. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito quedó! Este es un flor muy detallista y voy a tratar de hacerle aquí un ramo de flores. Según yo, estas son mis flores y como todos los demás, nada tiene que ser perfecto, pero se entiende. Le hago el ramo y los dedos con cuidado y al final los ojos. Un corazón por acá y un mensaje de amor por acá y listo. Y Dios, prometo practicar mi escritura. Tenía muy abandonadas las galletas decoradas y es algo que me encanta hacer, así que voy a intentar mejorar en eso. Aunque otra cosa que me encanta de estos diseños es que tampoco tienes que ser el experto escribiendo con glasa y no tienen que quedar perfecto. Con que sea un mensaje bonito y se entienda, ya lo tienes. Esta frase la puse entre comillas porque es un flor con intenciones de diablillo. Y mira, yo creo que en esta galleta me empezó a salir un poco mejor la letra y es que es así con todo. La práctica es lo que nos hace mejorar, de verdad yo creo que solo practicando es como podemos ver un progreso. Estas son las frases más románticas que se me ocurrieron a mí. Como puedes ver, no soy la más romántica para nada, pero pues también de eso se trata, o sea, de payasear un poco, de escribir frases ahí ridículas y así. Estas decoraciones de galletas las puedes usar para todo. Yo he visto mensajes para los amigos, para graduaciones, cumpleaños. Como son memes, entre más graciosa sea la frase, mucho mejor. Y no te preocupes si no tienes tantas herramientas, boquillas y eso. Por ejemplo, yo ahorita esta la estoy usando, me di cuenta que la estoy usando más que la que tiene la Duya. Pero igual puedes empezar a hacer tus galletas para vender y con lo que inviertas, o sea, con lo que saques más bien de ganancias de tus galletas, puedes empezar a comprar más herramientas, más mangas, colorantes, etcétera, para que estés reinvirtiendo y pues tengas un negocio próspero. De eso se trata. Me han preguntado que cuánto tiempo duran las galletas. Bien almacenadas pueden durar meses, incluso ya con la decoración, aunque ya te he mencionado que personalmente prefiero 1000 veces comerme y regalar las galletas lo más fresco posible. Si las haces para vender, sí puedes adelantarlas y las puedes guardar en bolsas de celofán individuales bien cerradas, después en una caja en un lugar fresco y seco, o sea, libres de humedad, sin excesos de luz. Jamás les debe de dar el sol directamente. Si se te complica escribir con el Royal Icing, recuerda que también puedes usar marcadores comestibles. Estos los compro en las tiendas de repostería. Para esta otra técnica que te voy a enseñar necesitas colorantes de alimentos y también pinceles. Y aquí te va un deli tip respecto a los pinceles. Yo antes solamente compraba los que son para repostería, pero me empecé a dar cuenta que no eran de la mejor calidad. Así es que empecé a comprar pinceles que son para maquillaje, pero obviamente solo los ocupo para estos proyectos de repostería. Pones un poquito de colorante y también unas gotitas de agua. Y lo que vamos a hacer es como una técnica de acuarela. Puedes mezclar diferentes tonos y ponerlos en la galleta. Y aquí vas a recordar la época del kinder con esta técnica porque es igual que las acuarelas. Y si te gustan los colores más intensos, entonces dilúyelo con menos agua. Si quieres que queden colores como más, unos tonos más pastel, le aplicas un poquito más de agua y puedes payasear. Yo empecé ahí haciendo unas figuras, pero al final le voy a pasar un pincel y ya va a quedar con un efecto pues más bonito.
Esto no lo hagas cuando acabas de aplicar el icing, tienes que esperar unas horas hasta que seque. Me encanta esta técnica porque le da mucho color y quedan mucho más bonitas tus galletas. Y siento que van perfecto con este meme y puedes usar los colores que quieras y hacer el dibujo que quieras. Y como este es un flor chef, porque tiene un gorrito de chef, yo lo que voy a hacer es dibujar un pastelito y al final le voy a poner una fiesta de confetis. Voy a usar unos confetis de azúcar que fui pegando con un poquito de glasa. Te recomiendo que uses blanca, pero yo ya no tenía. Y le pones unas iniciales ahí de Happy Birthday. Yo quise hacer este video de decoración para que sea más rápido y para que tú ya tengas la idea en general y no se te vayan las ventas de San Valentín, graduaciones, para prometidos, 10 de mayo. Es que esto te vale la verdad para todo. Puedes hacer estas ideas para cualquier fecha. Recuerda que este es un video resumen que junta varias ideas y recetas de otros años. Si quieres ver alguna receta con más detalle, te dejaré los enlaces de cada video aquí abajo en la descripción. Gracias a todos los miembros del canal. Aquí dejo la lista de los miembros de este mes. De verdad, mil gracias por apoyarnos. Y si haces alguna de las recetas o de las decoraciones que te mostré, ojalá que nos compartas tu foto por redes sociales. No olvides suscribirte al canal, darle like al video y nos vemos en un próximo video con más ideas para San Valentín. Bye.